mi cámara ultra HD. Van a meter a su barro, van a meter para inmortalizarlo. Ya está, ya. Vale, vale. Ya ha sido un video. Empieza a grabar. Hola, hola, a ver. Hola, hola. Ya está. ¿Otro acá? Se acabó. No, ahí más, ahí queda. Con un apretado, se entiende, como otro tratado. Ahí te tengo el tercero, lo vas a cortar. ¿De acuerdo? La larga. Y recuerda que no debes mover mucho porque hay que calentar. Es decir, la ley se puede tocar la agua. Trata de hacerlo todo más. Ya, cuando yo digo, ese es todo gratis, ahí nada. Estoy grabando, lo digo ya. Una prueba, Toma uno. No vale salir al baño, nada. Toma uno. Con salivita. Muy bien. Ya nos responde tres, vamos a empezar con esta diagnóstico. Es importantísimo antes de empezar ya con la clase. Mantener la disciplina, ¿no? Básico. Y bueno, la idea es firmarlo también para que podamos compartir los compañeros. Que a veces por algún motivo no van a poder participar. Siempre es bueno, ¿no, maestros? Entonces, se les pide la disciplina y mucha participación en clase. Les aseguro que si todo va bien, no va a excederse la media hora, imposible. Quizás mi objetivo es el medio. Pero, ¿cuál dificultad? El medio hora lo garantizamos completamente. Entonces, voy a exponer patrística escolástica y luego hacemos un repaso general de todo, incluyendo lo que está al principio. ¿Listo? Bien, ahora sí empezamos. Bien, muchachos, buenas tardes. Vamos ahora sí a empezar con nuestra reunión de hoy. Continuando con las clases que hemos estado también comentando. En la reunión anterior hemos estado comentando acerca del pensamiento antiguo. Y ahora corresponde ver el pensamiento medieval. Una cosa fundamental y básica, lo primario que uno debe recordar del pensamiento medieval es el interés. ¿Está bien? Es decir, tú sabes que en la época cosmológica, que es la primera etapa de la filosofía antigua, el interés estaba centrado hacia el estudio de la naturaleza. Luego, en la época antropológica, con los profesores Sócrates, el interés es hacia el hombre, ¿cierto? Ahora, con Platón y Aristóteles, el asunto es el tema del ser. Y luego, por los llamados helenísticos romanos, el tema es la felicidad. Ahora, con la llegada de la Edad Media, aparece la Iglesia Católica como una institución feudal que busca, primero, lograr el dominio y, en segundo lugar, mantenerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, aparece el asunto del llamado problema de dos verdades. ¿En qué consiste el problema de dos verdades? Consiste en saber qué relación hay entre dos aspectos que todo el mundo sabe. Uno es la fe. ¿Cuál es la otra? La razón. ¿En qué consiste el problema de dos verdades? Consiste en la relación que puede haber entre fe y razón. ¿Qué relación hay? La fe manda a la razón, son iguales, son diferentes. ¿Cómo es el asunto acá? ¿Está bien? Ahora, el primer punto del pensamiento medieval se llama patrística. La siguiente etapa se llama escolástica. Pero tanto patrística como escolástica van a tener un interés hacia Dios, lo que se denomina teocentrismo. Muy diferente a la época moderna, en la cual el interés de la filosofía ya no se va a centrar en Dios, sino se va a centrar en el sujeto libre racional
racional, constructor del Estado y del conocimiento. ¿Listo? Ahora, entonces recuerda algo que es fundamental y nuevamente está aquí, ¿ya? A ver, el pensamiento medieval tiene como programa principal el problema de las dos verdades. La verdad de fe y la verdad de razón. Y el interés filosófico de estos teólogos es, ¿qué más va? ¿Qué? Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las etapas? La primera edad, pacífica, la segunda edad, práctica. En los primeros siglos de la Edad Media, el cristianismo trataba el desarrollo. La Iglesia buscaba justificar su avance. Y es por eso que los curas, llamados padres de la Iglesia, intentaban defender la doctrina católica frente a los ataques de otras organizaciones cristianas, pero que no compartían el ideal de los católicos. Esa época es la época recíproca pacífica, más también llamada la época de los padres de la Iglesia. Recordamos importante un punto, por ejemplo, del Tertuliano. Tertuliano se diferencia con San Agustín, que como bien tú lo sabes, San Agustín es el principal representante de esta posición patrística, en la cual Tertuliano tiene una frase bien famosa. ¿Cuál es la frase de Tertuliano, por favor? Creo porque es absurdo. Para Tertuliano, fe y razón ¿son iguales? No, se contradicen. Las verdades de fe son asuntos totalmente ajenos e inclusive contradictorios a las cuestiones de razón. Por razón, yo puedo no entender cómo una persona puede morirse y resucitar al tercer día. Como no puedo entenderlo por razón, lo comprendería a través de la fe. En cambio, para San Agustín, que también tú lo sabes, San Agustín es señor de quién? Platón. ¿San Agustín es señor de quién? Platón. Para San Agustín, profesor, la frase que resume el pensamiento agustiniano, ¿cuál es? Creo para entender. Para San Agustín, la fe es algo primario. Para San Agustín, es la fe la que conduce a la razón. Eso significa lo siguiente. De acuerdo con San Agustín, Dios nos da verdades a nosotros, que existe, que envió a su Hijo, que la Virgen María, que la Trinidad. Nosotros, dice San Agustín, aceptamos esas verdades a través de la fe, pero las defendemos mediante la razón. Por tanto, dice San Agustín, la razón vendría a convertirse en una sierva de la fe. Esta teoría muy famosa se denomina la teoría de la iluminación. ¿En qué consiste la teoría de la iluminación? Consiste en que Dios nos da verdades a nosotros, ¿cierto? Verdades que le damos por qué? Al por fe, pero le defendemos por la razón. Y si es así, dice San Agustín, entonces la tarea de la ciencia es defender las cosas que Dios me da por fe. ¿Listo? Entonces Agustín se convierte en un defensor de la fe. De acuerdo con San Agustín, cuando Dios crea el mundo, lo crea junto con el tiempo y con el hombre. A ver, luz este maestrazo. Por tanto, si Dios crea todo, incluyendo el tiempo y también el hombre, Dios ¿es temporal o atemporal? Atemporal. Dios está fuera de todo tiempo, de ahí que Dios es eterno. En cambio, el hombre, en la cual vive un tiempo, es un sujeto temporal o atemporal. ¿Qué es el hombre? Temporal. De ahí que el hombre muere, de ahí que el hombre se acaba. ¿Es cierto? Ese es el asunto. Ahora, y si el asunto es también entonces defender a la religión de los ataques de aquellas personas no católicas, digámoslo así. Entonces tú sabes muy bien que San Agustín antes era seguidor de una doctrina oriental llamada el maniqueísmo, ¿cierto? Pero resulta que los maniqueos respondían a una interrogante bastante vieja en la historia de las religiones y del pensamiento occidental. Esta pregunta que quizás todo el mundo lo maneja. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No es cierto? ¿Cómo responden los maniqueos? Los maniqueos sostienen de que este problema se responde asumiendo la existencia de, digámoslo así, dos dioses. Un Dios bueno, espiritual, y un Dios malo, terrenal. Los dos dioses, dicen los maniqueos, habitan en el hombre. ¿Listo? Entonces aquí la tienen, como uno se porta bien, pues impere el Dios bueno. Como uno se porta mal, impere el Dios malo. ¿Está bien? Ahora, pero resulta que San Agustín deja el maniqueísmo porque San Agustín adopta una ideología que usted lo sabe excelente. La ideología seguidora de Platón, el neoplatonismo. Y como bien sabes, el neoplatonismo sostiene que Dios es solamente uno. Por lo tanto, si Dios es uno, ¿cómo explicamos el mal? Muy sencillo. Como Dios es uno, el mal ocurre cuando los seres humanos actuamos con libertad. ¿Y por qué con libertad? Porque nosotros, dice San Agustín, somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, por tanto,
Dios es perfecto o imperfecto. ¿Habla? Perfecto. ¿Y si es perfecto tiene las peores o las mejores cualidades? ¿Qué es mejor cualidad? ¿La opresión o la libertad? Por lo tanto, Dios es libre. Y si somos imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia, no lo digo yo, entonces el hombre también es libre. Libre para acercarse a Dios, libre para alejarse de Dios. Entonces, cuando el hombre elige alejarse de Dios, comete pecado. ¿No es cierto? De ahí que para San Agustín, la causa del pecado en el mundo es el llamado libre albedrío o libertad de elección. Sin embargo, dice San Agustín, sin embargo, Dios ama al hombre, pues es su creación. Y como ama al hombre, Dios busca planificar su vida. Y no lo digo yo, dice San Agustín. Tú revisas el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que el Antiguo Testamento no es para nada una serie pues, de relatos sueltos acerca del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es una secuencia de sucesos históricos en la cual se organizan como una forma de preparación del hombre para la llegada de Jesús de Nazaret que ocurrirá pues en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Ahora, Jesús vino, prometió volver. De tal manera, dice San Agustín que en esta segunda etapa también sería predicar por quién? Por Dios. Entonces, la historia de la humanidad es una historia preparada por Dios con el objetivo de liberarnos del pecado. Es decir, de prepararnos a los seres humanos para la llegada de Jesús de Nazaret que ocurrirá muy pronto, dice la Biblia. ¿Va a ponerse ahí? ¿Está de acuerdo ahí? Por lo tanto, y si al final de la historia, a ver con ustedes, y si al final de la historia es una historia planificada por Dios, al final de la historia, ¿quiénes van a prevalecer? ¿Los seguidores de Dios o los seguidores del mal? De Dios. ¿El pesimismo es optimismo? Optimismo. De ahí que la historia, dice San Agustín, es un proceso hacia la libertad. ¿Más o menos? Esta doctrina tiene un nombre. Esta doctrina se llama la doctrina del... ¿Cómo se llama? Ahora, doctrina que no quepa duda es algo aceptado por la Iglesia. Entonces, la Iglesia católica, que ya estaba en gran desarrollo, San Agustín vive en la época en la cual el Imperio Romano estaba en decadencia, y San Agustín estaba aplaudiendo la derrota, la destrucción del Imperio Romano, a la cual él consideraba pues, el centro del maligno, la cuna del mal, consideraba de que debía imponerse la Iglesia, con justamente el objetivo de hacer prevalecer esa doctrina providencialista de que son los buenos, o sea, la Iglesia, la que debe prevalecer en el mundo. Tú sabes que los cristianos juraban que lo que había de Roma iba a llegar hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y la de verdadera libertad, la libertad no me cosas seguras. De ahí que pues aparece el feudalismo. Entonces, el feudalismo busca justificar el dominio de la Iglesia y del señor feudal sobre la base de la doctrina providencialista. Claro, porque si Dios planifica la historia, entonces la historia del feudalismo es una historia planificada por quién? Por Dios. De ahí que todo lo que hay en el feudalismo es algo que Dios decidió, un Dios muy amoroso. Es por consiguiente que este feudalismo es algo bueno, y así debe ser. Esta necesidad de justificar el feudalismo hace producir la aparición de las llamadas universidades y escuelas. En la época ahora de la escolástica. Entonces, se llama escolástica aquella etapa del pensamiento occidental en la cual la Iglesia Católica genera las escuelas, genera las universidades, con el propósito de justificar el dominio feudal que ésta tiene. Ahora, pero si Dios planifica la historia y Dios nos ama, entonces es obvio que hay que mostrar la existencia de este Dios bueno y amoroso. Por tanto, un propósito de esta época de los intelectuales son las muy famosas por ustedes, pruebas para demostrar la existencia de quién? Dios. Ahora, y acá es algo importante. Viene San Anselmo y viene Santo Tomás. Para San Anselmo, las pruebas son de carácter racional. En cambio, Tomás, como seguidor de Aristóteles, considera que la prueba es para empezar de inicio empírica, sensible. Tú sabes muy bien que para Aristóteles el conocimiento parte de dónde? ¿De los sentidos o la razón? A ver, de los sentidos. Entonces, ¿qué diferencia hay
Ahora ya es importante, muchachos. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas de San Anselmo y la de Santo Tomás? Es que para San Anselmo, llegar a comprender que existe Dios es una actividad puramente racional, es a priori. Ahora, por definición, ¿por qué se llama prueba ontológica la prueba de San Anselmo? ¿Qué es la ontología, chicos? Analizando racionalmente el ser de Dios, te das cuenta que Dios es una entidad perfecta, ¿cierto? Que Dios es lo más grande que hay. Y si Dios es lo más grande que hay, entonces, si es lo más grande, actividad racional, nada más muchachos, ¿no? Actividad racional. Si Dios es lo más grande, ¿estará dentro de algo? No, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser algo que es lo más grande dentro de algo? Por lo tanto, Dios está fuera de todo. Dios tiene una existencia objetiva. Dios existe. Ese es San Anselmo. Santo Tomás, un pensador ya del siglo XIII, considera de que esa cuestión es correcta. San Anselmo todavía es un poquito padre de la Iglesia. Algunos intelectuales inclusive ponen a San Anselmo como el último padre de la Iglesia. Bueno, entonces San Anselmo, como todavía de la época antigua, digamos de la época de la patrística, todavía tiene una, digamos, interés platónico, una orientación a Platón. Yo sé que Platón era un abismo, ¿cierto? Claro, es el asunto. En cambio, Aristóteles es una persona más que nada espírita, ¿puede ser? Parte del sentido. Y como Santo Tomás es seguidor de Aristóteles, entonces Santo Tomás va a decir que el conocimiento seguro, por ejemplo, demostrar que existe Dios, es un conocimiento que parte de los sentidos. De ahí que las pruebas de Santo Tomás no son a priori. Mientras que las pruebas de Anselmo son a priori, muchachos, las pruebas de Tomás se van a hacer a priori o a posteriori. Y ahí viene la famosa síntesis. Para Santo Tomás, fe y razón son compatibles. Tú como cristiano, diría Santo Tomás, tú como cristiano puedes aceptar a Dios por fe y punto, se acabó, yo creo en Dios por este problema. Pero yo, diría Santo Tomás, no puedo obligar al no cristiano a aceptar la fe de adelante, porque simplemente no te va a aceptar. ¿Qué en común hay entre un cristiano y un no cristiano? En que ambos tienen a la razón. Por tanto, si yo quiero que este joven crea en Dios y sus misterios, primero debo demostrar la existencia de ese Dios. Debo de convencerlo, debo de darle argumentos. Y una vez que convenza con razón a ese joven, y diga, pues tienes razón, ¿no? Me has convencido. Efectivamente, ese Dios que tú hablas existe. Una vez que ese joven se encuentra convencido de la existencia de Dios, recién estará preparado para asumir sus misterios, la Trinidad, la salvación, todo eso. Por tanto, para Santo Tomás, la razón es preámbulo de la fe. La razón prepara al hombre para que luego crea en Dios. Por tanto, para él es importantísimo demostrar que existe Dios. Entonces, si este asunto se entendió, te pregunto a ti, las pruebas famosas de Santo Tomás para demostrar que existe Dios, ¿son pruebas dirigidas a quiénes? ¿A cristianos o a personas no cristianas? A cristianos, sobre todo a ellos. ¿Para qué lo creo que es un punto? ¿Cierto? A ver, yo te garantizo lo que, digamos, el concepto, y usted puede ver nada más en el museo que está acá, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tesis llega Santo Tomás de Aquino a partir de sus argumentos muy interesantes para demostrar que existe Dios? La primera tesis de Santo Tomás es decir que Dios es el primer motor inmóvil. Esta tesis surge de la prueba del movimiento. Dios es la primera causa de todo, la primera causa incausada. Eso es la vía de la causalidad. Dios es el primer ser necesario. Esa es la vía de la necesidad. Se llama necesidad y contingencia. ¿Cómo se llama? Necesidad y contingencia. Dios es el primer ser perfecto. Es la vía de los grados de perfección. Dios es la primera entidad ordenadora del mundo. Es la vía de la finalidad. ¿Cuáles son las 5 vías de Santo Tomás? ¿Me puede decir, por favor? Vía del movimiento, causalidad, necesidad, grado, finalidad. Y él, como amigo de los papas, Santo Tomás era un dominico. Santo Tomás era un señor feudal. Era así con los papas. Entonces Santo Tomás no puede ser una persona ajena a esta problemática que justamente es parte de él.
Santo Tomás de Aquino considera, tienes la Iglesia y tienes el Estado. ¿Cuál de estos dos persigue finalidades, objetivos superiores? Veamos. El Estado, ¿qué busca? Felicidad terrenal. Busca que nosotros tengamos bienestar. Es como que Santo Tomás de Aquino estuviese andando por acá en el siglo XXI y dijera, ¿cuál es el trabajo de los políticos peruanos? Del presidente de la República, de la alcaldesa de Lima. Es bueno que la gente tenga trabajo, que haya cuidado de la enfermedad, ¿no es cierto? Que haya, pues, pistas y veredas arregladas, el problema del tránsito muy bien, pero tú bien sabes que, como cristianos, la felicidad no solamente puede tener trabajo y llevar en el bolsillo. Existe una finalidad superior, una felicidad extraterrenal. Esa felicidad extraterrenal ¿es una chamba del presidente de la República? ¿Así diría Santo Tomás de Aquino? No. Entonces tiene que haber una institución superior que busque, obviamente, fines superiores. ¿Quién es esa? ¿El Estado o la Iglesia? Por lo tanto, ¿quién manda? ¿Iglesia o Estado? Guillermo de Oca no es amigo de la Iglesia. Guillermo de Oca era un sacerdote franciscano del siglo XIV. Era un inglés. Bueno, y eso es importante recalcarlo, muchachos, porque como bien tú lo sabes ya, a todo lo que uno habla en clase, importante entender el papel de la filosofía, que no es para nada pues una actividad especulativa pura en la cual uno busca la verdad desinteresadamente, como hablan por estos filósofos, de ninguna manera. Como ya lo sabemos, eso creo que para todos es bien claro. Los filósofos son personas que buscan intereses, que representan aspectos que al final se reducen a clases sociales, ¿no es cierto? Y eso es lo primario y básico que un estudiante siempre debe saber. Y eso pues, si no hay ese norte, entonces no se entiende nada, ¿verdad? Ahora, como te decía, muchachos, Guillermo de Oca era un franciscano. Guillermo de Oca no era amigo de la Iglesia. Y como no amigo de la Iglesia, era obvio que las tesis que postulaba la Iglesia, como por ejemplo, te voy a demostrar que existe Dios, es una tesis en la cual no va a estar de acuerdo. Para Guillermo de Oca, fe y razón son incompatibles. La fe es un camino, seguro. La razón es otro camino. Digamos que fe y razón sean caminos diferentes. La fe para Dios, para la religión, perfecto. La razón para la ciencia, para el conocimiento del mundo. Y como fe y razón son incompatibles, entonces, ¿será válido sostener que te voy a demostrar que existe Dios? No, de ninguna manera. Para Guillermo de Oca, las pruebas para demostrar que existe Dios son inútiles, son pérdidas de tiempo. Esto no es trabajo de la razón, esto no es trabajo de la ciencia. ¿Sí? Es algo fundamental que deben saber. Entonces, con Guillermo de Oca ya hay una división bastante clara entre asuntos religiosos y asuntos de índole humano, político. Ahora, esta cuestión no es un mero dato secundario, no es algo que bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Nada que ver. Estamos en el 14 en Inglaterra. Inglaterra, que pasado unos tiempitos más va a ser una gran potencia capitalista, que necesita aumentar su producción. Y para aumentar su producción necesita poder político. Y para tener poder político necesita enfrentarse al feudalismo y por tanto a la Iglesia. ¿No es cierto? De ahí que ya había hombres como Oca que estaban buscando justamente esta ruptura. Eso de decir una cosa es lo humano y otra cosa es lo religioso. Esa es la cuestión. Ahora, tú sabes muy bien que el padre de la filosofía moderna, ¿quién es? Esto lo vamos a la siguiente reunión. ¿Quién es? ¿Quién es el padre moderna? Descartes. ¿Y por qué Descartes se para la filosofía moderna? A ver. ¿Por qué? La razón. Ah, ¿por qué? Claro, sobre todo, Descartes es el padre de muchas cosas, porque, entre otras cuestiones, Descartes fue el primero en sostener que el conocimiento científico debe ser un conocimiento riguroso, exacto, preciso. Es el conocimiento científico. O sea, tú comparas los libros de física de la academia con los libros de física de Aristóteles. Y creo que la diferencia es bastante clara, ¿sí o no? Claro, Aristóteles, sustancia, esencia, ¿no? Causa, efecto, potencia y actos. La física que llevas ahora en la academia es así. Habla de ciencia del cálculo, o sea, rigor. Ya, eso es Descartes. Pero esto de Descartes la ciencia sería así, como un sistema de cálculos exactos. ¿Puede ser? Claro que es un pensador seguro, pero el primero, el más importante es Descartes, que no se lo duda. Ahora bien, por eso es que Descartes es el padre de la filosofía y la ciencia moderna. Sin embargo, antes de Descartes, un gran precursor de esta actitud, ¿quién es?
Guillermo de Ockham. Para Ockham, la ciencia es un conjunto de signos que no deben hablar de dioses, ni de mundos ideales, ni de primeros motores. La ciencia es un conjunto de signos que sirve para la vida humana, para el conocimiento del mundo. Es por eso que Guillermo de Ockham plantea algo que tú debes saber como futuro universitario, la famosa tesis de la navaja de Ockham. Profesor, ¿qué significa la navaja de Ockham así sencillo nada más? Significa simplemente de que el lenguaje, sobre todo el lenguaje de la ciencia, debe de desprenderse, debe eliminar, debe sacar de juego a aquellas palabritas que no hacen referencia a las cosas, que no hagan referencia, digámoslo así, a lo que está a nuestro alrededor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es como muy sencilla. Es como la ecuación de Einstein en ciencias naturales. Tú no te das a punto a pensar por qué esto de acá, ¿cierto o no? ¿Por qué esto es algo tan nuevo para la ciencia? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan fuera? Tú tienes títulos científicos, acá hay títulos químicos, o títulos astrónomos, bueno, pero títulos biólogos. ¿Qué tiene eso la profesora? ¿Sabes por qué esto es a lo máximo para la ciencia? Porque esto es la vaca de Ockham. Porque esto es algo tan pequeño, tan sencillo, tan 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, ¿no? Pero que tiene una gigantesca capacidad de explicación. O sea, si Einstein hubiese escrito todos los gordos acerca de la evolución o de la relatividad astronómica y nunca hubiese planteado esta tesis, obviamente que Einstein no hubiera sido pues un gran científico como lo es hoy. Es porque esto de escrito habla acerca de qué? De la famosa navaja de Ockham. Esto es algo pequeño, pero con una enorme cantidad de ciencia. ¿Más o menos ahí o no? Eso es lo que Ockham decía. Que la ciencia debe ser lo más sencilla posible, pero con una gigantesca capacidad de uso y de entendimiento. ¿Vamos a repasar hasta acá? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Listo, empezamos ya. A ver. La filosofía medieval tiene por principal interés a Dios. Y el problema central es el problema de la verdad de fe y la verdad de razón. El pensamiento medieval tiene dos etapas. Una es la práctica. Muy bien. Ahora, la pacífica, yo te garantizo lo que está en blanquito y te lo garantizo de color. ¿Te parece? A ver, creo porque es absurdo. ¿Quién lo dijo? Para Tertuliano, la fe y razón, ¿son iguales o contradictorios? Para San Agustín, creo para entender. Para San Agustín, la fe guía la razón. Para San Agustín, Dios nos da verdades a nosotros que aceptamos por fe y las defendemos con la razón. Por lo tanto, la razón es cierta. ¿De acuerdo a San Agustín, Dios es temporal o atemporal? Para San Agustín, la causa del pecado es el libre. Y para San Agustín, la historia de la humanidad es explicada por Dios. ¿Y cómo son esas teorías? Teoría de providencialismo. Vamos por la escolástica. ¿Quién planteó la prueba ontológica? San Anselmo. La prueba ontológica de San Anselmo es de carácter a priori o a posteriori. A ver. A priori. ¿Ratio? En cambio, Santo Tomás, que es seguidor de quién? Aristóteles, considera que sus pruebas no son a priori, son que a posteriori. O sea, parte de la observación. Yo te digo lo que está el contenido, el concepto, y usted me garantiza el uso de la fuente, ¿o no? Dios es el primer motor inmóvil. La vida de Dios, la primera causa de todo. La vida de la Dios, el primer ser necesario. La vida de la Dios, el primer ser perfecto. La vida de los Dios es el inteligente ordenador. La vida de la muy bien. Y para Santo Tomás, ¿quién manda? ¿Iglesia o Estado? Y para Santo Tomás, ¿en la iglesia manda el Estado? ¿Sí o no? A ver, para Santo Tomás, sí. ¿Y para Guillermo de Ockham? No. Para Guillermo de Ockham hay una división total. ¿Es cierto? Perfecto, muy bien. A ver, vamos con Ockham. Para Ockham, la fe y la razón son incompatibles. Excelente, son incompatibles. Y si fe y razón son incompatibles, ¿será lícito demostrar que existe Dios? ¿Ahora? No, de ninguna manera. ¿En qué consiste la vaca de Ockham? Que una explicación es mejor que no que más clara de entender. ¿No es cierto? Muy bien, entonces hasta aquí sería nuestra reunión de hoy. Nos hemos ya una oportunidad. Muy bien.
para Moderna y ciclo. Oye,